muy poco cosas quedaron escritas. Bueno, sí. ¿Se puede? Sí. Yo ante todo, la verdad, felicitarte, Sepa, por tu trabajo, porque no lo he leído todavía, pero sé que es muy importante y porque sé, sobre todo lo que has dicho, lo que nos espera o los que espera a nuestras nuevas generaciones. Es una lástima, siento mucho, pero estoy acostumbrado en ello, que haya una presentación de una obra como la tuya y que no haya gente nuestra que venga. Sé vivir de eso porque hace décadas que soy socio de esta comunidad de Ateneo, la Asociación de Escritores, y me sabe muy mal porque el tema que tú has tocado es un tema importante, es un tema que, como has dicho, vengo hablando del muro de contención, porque yo lo he necesitado mucho y lo he tenido siempre, porque he tenido una infancia pobre en mi pueblo, pero jamás podía imaginar que dentro de un mundo rico, poderoso, aquella vida de pobreza, de miseria, podía servirme de este muro importante de tal. Hay conceptos, como tú dices, que se han ido creando, afrodescendiente, afro no sé qué, perdóname, yo tampoco no los utilizo, porque sé que muchos de ellos se han inventado para evitar la palabra negro. Para evitar la palabra negro, negro americano, ¿no? De color y cosas por el estilo, empezaron por de color y pasaron por afro, pasa con África, subsahariano. Yo no soy subsahariano, soy africano. No creo que llamen a los españoles subpirenaicos y a los franceses sobrepirenaicos. Los verdaderos africanos somos nosotros. Los sobre en donde serán otros, pero yo soy negro africano, no soy tal. Entonces es importante lo que se va aportando, cuanto más se puede dar, porque aun cuando hoy todo lo que hacemos es despreciado, no es apreciado, pero sé que en un futuro lejano y cercano, lo que tú estás haciendo para tu gente, para el pueblo africano, para los que nacen aquí, será muy importante y los jóvenes lo aprovecharán. Es decir, no se trata de que vuelvan a África, no volverán, muchos no volverán, se quedarán aquí. Pero será importante porque mientras tengas un color diferente, y no es un problema de raza, de racismo, ni nada de eso. La vida es un poco como es. Se necesita ese equilibrio, sentir que yo soy de aquí, pero soy tal. Y las cosas como las que estás escribiendo sobre la historia de tu pueblo, sobre las cosas de tu pueblo, tus hijos, y si digo tus hijos, digo los de otros descendientes, lo van a necesitar. Yo te lo agradezco de verdad y te animo a ir a por más, porque sé que lo van a necesitar y será importante. Gracias. Pues mira, a propósito de lo que estás diciendo, vamos a empezar por lo primero, cuando el tema de la poca presencia
Y ya, les he dicho desde un principio que yo no pensaba que se iba a hacer un acto de presentación aquí, porque ya conocemos nuestra sociedad, ya conocemos. Pero Emilio ha dicho una frase que también es muy importante. Dice, ha tenido que pedir permiso a los espíritus para él estar a hacer esta presentación. Yo, por ejemplo, supongo que también esto es un pensamiento que tú compartes. Yo hace años que dejé de ser dueño de mi destino. A mí, yo tengo una amiga en Bilbao, que nos conocimos en el año 73. Cuando se entera de este libro, vale uno, y se lo manda, me llaman, me felicitan. Digo, amigo mío, si en 1973 alguien me dice que yo acabaría haciendo esto, yo lo hubiera hecho tururú. Tururú. Porque eso no figuraba en ninguno de mis planes. Primero por la situación por la que habíamos pasado, de escolarización de lo que sea, y el objetivo era, oye, yo termino, hago lo que sea, la carrera, vuelvo a mitad, corriendo. Pero, caray, fíjate que el destino es tan extraño, que de repente te lo vuelca todo, y tú te empiezas a cuestionar. Yo muchas veces cuando hablo de la generación mía, de gente que de España hemos quedado aquí en este cautiverio, digo, uno de nuestros principales errores es que nadie llegó a contemplar un plan B. ¿Qué pasaba si nos privaban de esas becas, de esos pasaportes, eso que andábamos en Madrid de señoritos, porque no, de repente, ¡pam!, y empiezan a producirse situaciones, algunos se mueren en la calle de mala manera, y otros vamos sobreviviendo de una manera que, como tú dices, y un día descubres que tú lo que estás haciendo, bueno, es lo que te ha tocado. Pero hasta que llegas a esto, hay una especie de renuncia, porque te das cuenta de que perteneces a un pueblo que es perseguido, que es burlado, que es humillado. Pero claro, cuando yo empiezo a sacar trabajos, recuerdo mucho en el año 93, cuando saqué mi primer libro, Negros Catalán, en el Ayuntamiento de Olot, me montaron un acto, había como, la sala de actos estaba llena. Yo salí súper impresionado, y una amiga francesa me dice, Mundo, piensa que a partir de ahora tu vida va a cambiar. No entendía. Pues algo así me ha pasado ahora con esto. Cuando a mí me llaman estos jóvenes y me piden, digo, pero ¿y ahora por qué me ha tocado? ¿Por qué me ha tocado? Porque yo quería vivirme alejado. Pertenezco a una sociedad que no se valora, no te valora, y entonces tú, ¿qué haces ahí en medio? Haces como una huida que en realidad es a ninguna parte. Y ahí es donde te das cuenta de que, oye, algo hay que ir haciendo, porque si la gente joven te busca, es porque no quieren pasar por ese proceso en el que tú también pasaste y muchos de tu generación. Yo cuando me encuentro con gente joven que me hacen preguntas y me tal, intento responderles como mejor puedo, justamente por esto. Después la otra cuestión es decir, lo que tú has dicho también, que es muy importante, la vida de sufrimiento. Un amigo mío me dice, nosotros tenemos una ventaja enorme respecto a esta gente. Sabemos lo que es pasar hambre. Sabemos lo que es pasar un día sin comer. Y sabemos que si queremos comer tenemos que luchar. No es como dijeron los colonos, que no, que el burro era único bodón. Yo, mi madre, ya desde muy pequeño me dijo, si tú quieres llegar a ser un hombre el día de mañana, lo primero que tienes que aprender son los labores de casa. Lavar los platos, limpiar la casa, ir a la finca, cocinar me costó un poquito más, pero nos estaban preparando para una vida que no sabíamos, ni siquiera podíamos imaginar. Y el hecho de que esté yo implicado en estos temas, tiene mucho que ver con esto que hemos comentado, esa sensación de pérdida. A mí no me gustaría nada, que ninguno de mis sobrinos, sobrinas, nietos, ningún amigo, hijo de un amigo, verle en esa nebulosa, de esa hibridez de persona que no sabes quién eres, porque realmente no sabes de dónde vienes y no valoras. Tienen que saber que gracias a este muro de contención, nosotros estamos sobreviviendo. Yo me acuerdo del año 91 cuando fui a Linares, después de casi 24 años. Cuando me hicieron el acto ese de los hijos, era como un reencuentro de mi familia, acabé llorando de la emoción.
Y me dicen, ¿por qué lloras? Digo, han sido tantos años de soledad, han sido tantos años de sufrimiento, pero yo siempre pensaba, mi familia está ahí, mi familia está ahí. Tenía yo un amigo que murió en Madrid y decíamos, no podemos permitirnos el lujo de presentarnos algún día ante nuestras familias y decir que no pudimos luchar porque se nos hizo difícil. Pero si siempre fue difícil, caray. Siempre fue difícil. Yo a veces me encuentro con una amiga hace años, se me muere la madre. Desde que ha muerto mi madre, ya no tengo nada de dinero. Digo, ¿me quieres dar a entender que tu madre traía una fortuna de Guinea y la has fundido y no me has invitado ni a una cerveza? ¿Qué traemos cuando venimos? Los recuerdos, las consignas que nos dan, esas cosas que te hacen que cuando estás en un momento difícil en tu casa, empiezas a recordar, y eso es lo que te da fuerza y te da vida, y te da sentido, la importancia que tienes que tener con tu familia. A nosotros esta sociedad nos lo ha quitado, nos lo está privando, y yo sé que no es fácil de recuperar, pero como mínimo, que la gente sepa que si tú no tienes ese muro de contención, lo tienes crudo. A mí me gustaría muchísimo, aparte de este acto, porque yo te digo, llevo estos días, sobre todo con esto que ha pasado en Valencia, recordando, porque el señor Inongo y yo llevamos años, que si seminarios, que si tal, que si cual. Digo, nuestra gente no nos hace caso. Pero los niños pequeños sí, los jóvenes sí. Y ahora tenemos un elemento muy importante, que son las nuevas tecnologías. Que al menos no digan que no encontraron, yo lo que suelo decir, a alguien que les hiciera como mínimo pensar. Luego cada persona es muy libre de hacer lo que quiera. Pero no quedarse como nosotros nos quedamos, porque de repente nos quedamos así, ¡pum!, colgados en el aire, y solo nos quedaban los recuerdos de contar la infancia, porque no tienes este ambiente, porque no había la gente, y cuando llega la gente nos emocionamos, porque tengo familia, porque no sé qué y tal. Por tanto, yo te agradezco muchísimo y la verdad es que también os agradezco que hayáis venido, a pesar de que más quiero intervenir, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que lo que yo quiero transmitir también aquí es cualquier persona de nosotros que se siente con ganas, con capacidad de hacer un aporte de este sentido. Yo lo digo, para mí es la manera de devolver lo que a mí mi pueblo me dio. Yo no soy una persona que haya vivido la tragedia de Macías ni la de Obiang. El hecho de vivir fuera me ha dado otro carácter diferente. Yo no sé lo que significa odiar permanentemente a alguien, por eso sí, si me enfado te lo digo. Lo único que yo tengo claro es que nadie puede ser nadie él solo. Entonces, si uno aporta, con la aportación de uno, con la aportación de otro, podemos construir comunidad y creo que ese ya es un momento de decir, nosotros los 4, 5, 6 que estamos en este país, que ya tenemos un recorrido, bueno, sigamos haciéndolo. En ese sentido te digo a ti lo mismo, sigamos haciéndolo porque es verdad. Yo me encontré hace 3 o 4 años, claro, como he estado todo este tiempo últimamente en Londres, no te lo di, me encontré con un chico en la biblioteca aquí, estaba haciendo la tesis doctoral sobre la obra de Inongo. Pero me alegré tanto que no le pregunté ni cómo se llama, no sé si ese chico estará en contacto contigo. Pero me encuentro con un chaval aquí en la biblioteca central haciendo la tesis y estoy haciendo el doctorado sobre la obra de Inongo. Pues amigo, quiere decir que tan mal no lo estás haciendo. Que tan mal no, que la gente tardará, pero sí, subirán. Es un proceso lento, eso sí. ¿Algún tuyo de palabra? Yo sí, perdón. Tenía varias preguntas, pero bueno, como también hay bastantes personas, tampoco quería acaparar mucho, pero sí, algunas tengo aquí apuntadas y bueno, pues he tenido la oportunidad de poder compartirlas. La primera es agradecerte que este tipo de proyectos y de obras que estáis haciendo, ¿no? Una generación, ¿no? Pues lo que voy a llamar tíos, ¿no? de intelectuales, ¿no? Y de personas que están comprometidas de verdad con la transmisión a los jóvenes. Hoy en día es muy importante que nosotros tengamos este tipo de formatos,
porque ya no contamos tanto con la cercanía, con la intimidad que teníais en Guinea, la transmisión oral. Al final, esas cosas las transmitían oralmente, y cuando lo vivíais y era más fácil vivirlo con todas nuestras abuelas, nuestras madres, era más fácil, ¿no?, interiorizarlo. Pero ahora para nosotros, con el mundo que vivimos, es mucho más complicado quedarse solo en la transmisión oral. Entonces este tipo de proyectos pues nos ayuda bastante a poder conectarnos con eso, y que yo pueda escribir en Google o Internet el rito del Bosío y que aparezca esta obra, pues es algo que se agradece mucho. Lo puedo hacer yo, lo puede hacer alguien que está en Norteamérica, alguien que está en cualquier parte del mundo, y agradecerte eso para empezar. Y la primera pregunta que tenía es preguntar cuán difícil ha sido para ti el hecho de unificar, de concretar, de determinar cuáles son las cosas que vas a poner, porque al final es como si fuera una directriz, pero sí una serie de cositas que son reales, que son verdaderas. ¿Por qué te pregunto esto? Porque siempre que he oído este tipo de actos en mi familia, ya sea con un sobrino, con un primo, cada madre, cada tía tenía una opinión distinta. Decía, no, esto hay que hacerlo así, no, esto no es así, no, esto es así, no, tú no tienes que estar, la que se tiene que sentar es ella, la que tiene que sentar es ella. Entonces, he visto las menciones que has hecho, las referencias, entonces quería preguntar eso. Al final tenemos distintas familias, distintos pueblos, cada pueblo también tiene su propia, ¿no?, variante. Te quería preguntar cuán difícil ha sido para ti unificar o determinar o plasmar algo concreto, ¿no?, en cuanto al proceso del rito. Sí, gracias. Bueno, empezaré también por la parte que ha dicho del agradecimiento. Se me había pasado un detalle cuando también mi hermano hizo el agradecimiento. Una de las cosas que me empujaron de estas cosas, mire, en el año 95, entonces teníamos la entidad, que creé con unos compañeros de TANE, empezamos a hacer proyectos de cooperación y me tocó hacer el primer proyecto en Uganda. Me fui a Uganda, sí, gracias, usted tiene todavía un punto del libro de la campaña de la otra África que hicimos. Un proyecto que estaba financiado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. A la vuelta fueron 2 viajes. Cuando ya se dio por acabar el viaje, regreso a la presidencia de la Generalitat, me llaman la experiencia, y el director de aquella época, se llamaba Jaume Giné, dice, pues está muy bien que te ocupes de tu país, que no sé qué tal, y te felicitamos y tal. Digo, es que yo no soy de Uganda. ¿Tú no eres de Uganda? Digo, no. Dice, ¿y de dónde eres entonces? ¿Por qué haces cosas para Uganda? Digo, no, porque nuestra entidad se ocupa de África en general, y de vuelta, pero yo. Dice, vamos a ver. ¿De dónde eres? Digo, soy de la Guinea Ecuatorial, de la isla de Bioko, de la parte esa que está ahí, sí, que tenés los problemas grandes, sí. Y me quiere decir que, perdón la expresión, ¿qué coño haces yendo a Uganda cuando tu propio pueblo te necesita? Bueno, ¿qué haces en Uganda si tu propio pueblo te necesita? El mundo sale aquí, prepara un proyecto para Guinea, porque el informe que tenemos de Uganda, el proyecto ha estado muy bien, pero ese vigor lo vas a llevar a Guinea. Guinea, y el proyecto fue un fracaso. Un proyecto muy grande del acondicionamiento de los centros de salud. Quiero decir que cuando aquí hablamos de que a veces uno se mete en cosas sin ser consciente, de alguna manera me estaban llegando las señales de que mi comunidad o mi pueblo me necesitaba sin que yo fuera consciente de ello. Hasta que me llamaron los jóvenes que allí son ya como gente. La dificultad que dices, sí que ha sido duro, pero bueno, precisamente una de las cosas que yo me ha servido es como en sociología existen los métodos de investigación cuantitativa y cualitativa. Entonces tuve que recurrir a la metodología de investigación, ¿sí? En este caso. O sea, este trabajo, si lo hubiese hecho un antropólogo español o no sé qué, igual esta sala estaría llena, porque todo el mundo le estaría, ¡qué trabajo más grande! Pero yo digo que el mío es mucho mejor, ¿sabes por qué? Porque hago algo que ellos no hacen. Me tomaba el tiempo de reunirme con los abuelos, con las abuelas, las mamás, que yo cito ahí, y me explicaban. Y entonces me daba cuenta de ahí de que esto ahora había que sistematizarlo.
Y entonces, a partir de ahí es cuando empecé a hacer, pero sí que fue difícil. Pero la parte más difícil para mí fue cómo contextualizarlo en el marco del universo cultural religioso africano. Fue lo más difícil. Pero lo encontré, hay una colección de la Historia General de África que publicó la UNESCO, hay 8 tomos, son muy grandes, se le puede publicar. Creo que es el segundo tomo, explica la metodología a seguir para investigar los temas de África. Es decir, ya para hacer esa parte, darle a este formato, ya tuve que recurrir al aspecto académico para que el trabajo pudiera tener un mínimo de presencia. Por eso yo suelo decir, ahora por ejemplo hay un compañero que está en Londres, él está haciendo un proyecto muy grande, él está muy centrado totalmente en la identidad del pueblo Bubi. Y de hecho es una frase demasiado ambigua. Está bien como epígrafe, pero claro, si tú te pones a trabajar la identidad de un pueblo, hay lo que es el sistema de valores, hay lo que es el modo de producción, hay toda una serie de elementos, sistema de creencias, toda una serie de elementos que tienes que sistematizar y trabajar. En el caso mío, ¿por qué también acepté este trabajo? Porque una de las cosas que yo ya había hecho era hacer la investigación sobre lo que yo he llamado el origen del suplicio del pueblo Bubi. Y entonces cuando lo hago, veo y entiendo por qué estamos en esta situación actual que tenemos de crisis de liderazgo y de valores absolutos. Y a partir de ahí me dije, pues ¿cómo podemos hacer? Hay que intentar buscar vías de solución. Y como hacen todos los pueblos que quieren recuperarse, hay un proverbio africano que dice, si no sabes dónde vas, para, detente y mira de dónde vienes. He pensado, seguramente nuestros orígenes, hay elementos que nos pueden servir para volver a recuperar la perspectiva de la autoestima, del valor, de dar sentido, de encontrar sentido a nuestras vidas. Por eso también digo que para mí ha sido un trabajo, el libro ha quedado pequeño porque lo he tenido que reducir. El otro día yo le estaba hablando con una persona y digo, mira, porque hay un aspecto muy importante que yo sinceramente me da mucho miedo adentrarme mucho más. Es la espiritualidad del pueblo. Es muy profunda. Y a mí me da, no diré respeto, miedo. La espiritualidad Bubi o cualquier africana son muy potentes. Y para meterse en ellos no es aquello de decir voy tomando notitas, no, tiene que hacer un esfuerzo de inmersión, estar metido, vivir con esto, o sea, es muy duro. Yo espero que de esto no me salga otras cosas parecidas, porque prefiero yo trabajar lo que entendemos, por ejemplo, por sistema de valores, modos de adaptación al medio ambiente, cómo el Bubi se organizaba antiguamente políticamente, cómo se organizaba el modo de trabajo, pero el aspecto espiritual me da mucho miedo, porque tiene una dimensión para la que yo creo que hay que estar especialmente preparado. Y luego la siguiente cuestión también, para nosotros, yo creo que es muy importante transmitir el mensaje de que nuestra gente perdamos la vergüenza de hacer nuestros ritos. Y que perdamos la vergüenza de cuando va... A ver, usted se va a Brasil, un brasileño le da una cosa y se la cuelga. Pero usted va a una sesión espiritual, te dan una cosa así y no te la puedes poner. Pero lo que te habla del brasileño tú no sabes qué significa. O sea, necesitamos visibilizar. Esa es una parte muy importante, ya no solo nosotros, sino los africanos. Un día hablando con un señor, un afroamericano, él es muy partidario de lo que llama el afrocentrismo. Dice, en Europa pasa delante de cualquier restaurante, si es chino, no hace falta ni que leas. No necesitas leer chino para saber que es un restaurante o una tienda china. ¿Qué elementos tenemos nosotros que nos identifiquen? No es que no los tenemos, es que han sido borrados. Claro, estamos hablando de cosas de mucho calado, pero quiere decir que tengamos en cuenta de que el vaciado del que somos objetos no es producto de la casualidad. De momento ya he terminado. Si hay otro comentario más, sí. A ver, esto es profundo. Primero el agradecimiento, el animarte a que sigas haciendo cosas, porque este libro es un libro que va a crear, no polémica, va a crear interés, va a suscitar un montón de cosas
Y otras personas también que tal vez dirán que, bueno, este ha hecho esto, yo intentaría hacer lo otro. Que vayan saliendo situaciones. Nuestra situación es difícil. Con ser difícil no significa que nosotros no podemos ir arañando cosas, ¿no? ¿Huir a dónde? Yo, los años que llevo aquí, he cogido esta última etapa, esta última década y un poquitín más, me he ido yendo a Guinea. Y evidentemente de que cada hombre que muere o mujer que muere en Guinea es una biblioteca. No tenemos dónde apuntar absolutamente nada. Como tú dices, se han borrado un montón de cosas, pero todavía se seguirán borrando más. ¿Pero por qué? Porque huir a dónde es lo que nuestras propias tradiciones, el bolsillo y una serie de cosas, ahora mismo, y tú lo sabes, hay mucha gente que ya no lo hace. ¿Pero por qué no lo hace? Porque han entrado en sedes, ¿cómo son? En iglesias cristianas, o como se les llame, y entonces todo esto, los propios africanos que vienen de Nigeria, de Camerún y tal, van intentando en que se pierda toda esta cultura, porque no valoran nada de esto, sino es más, intentan destruirlo todo. Todo lo que tú haces es malo, por lo tanto tienes que ir a lo que yo te diga. Y estamos viendo un montón de fracasos, un montón de situaciones que yo no menciono aquí, pero que son situaciones que realmente son deplorables, tanto en la sociedad como en la política. Por lo tanto, yo animo de que sigas escribiendo. Decimos, también tenemos lo que llaman el espíritu creador, que es el que te ha de amparar siempre. Por lo tanto, tú, en amparo a esto, o como tú dices que el que va a una iglesia, si es realmente entiende, quiere aquello, rezará y Dios lo escuchará. Por lo tanto, no es solamente Dios tiene varias características, o sea que los cristianos lo llamamos de una manera y otros lo llaman de otra manera. Pero lo que pasa es que nosotros no hemos entrado en valor. Todo lo nuestro, como dices, un americano, un no sé qué te da uno, tú lo pones, pero cuando te dan lo tuyo y que bueno, ahora viene una cosa, tienes el otro, ponte esto. Tenemos vergüenza de llevar lo propio. No tenemos cosas que nos puedan identificar. ¿Pero por qué? Tenemos el locú, que yo en el momento en que veo que hay uno que no es ya, porque el verdadero difícilmente se encuentra, tú encuentras a una persona, sabías su origen. Pero te digo que no es a lo que yo voy, y yo digo que bueno, que sigas en tu proyecto, sigas en esa consideración. Hay gente que escribe en otras cosas, pero es la manera de que esa biblioteca que decimos de que bueno, muere un mayor, se ha ido con todo lo que sabía, porque nuestra gente muchas veces ni siquiera te contaba lo que sabía. Pero tú aflora, y esperemos que otros también vayamos haciendo cosas para aflorar toda una serie de cosas, y que nosotros evidentemente no ya estamos un poco en la ultranza, o sea, nuestra gente, la juventud que nace ahora, no conoce todo esto y por lo tanto, ¿cómo lo va a conocer? Lo va a conocer a través de todo ese tipo de cosas, o incluso de te encontrarás que bueno, alguien te dirá, oye, mira, si yo sepa, porque yo he leído cosas tuyas y no tengo problema de decirlo, que están muy bien hechas. E incluso el libro que tú escribiste, escribiendo sobre todo lo que escribía, yo digo que es un libro que tiene que estar en todas las escuelas de Guinea, porque es una cosa realmente muy labrada, muy importante, muy interesante, pero claro, es la política que tenemos. Es el ostracismo que estamos en la que estamos metidos, que todavía aquí no podemos, y como decía este muchacho, tú vas a un acto, una dice hay que hacerlo así, otro dice que hay que hacerlo así, y tú eres una persona que has estado en todas esas veredas, has visto
una orientación. No, y muchas gracias también. Y luego, aparte también os voy a decir la verdad, a mí me encanta mi tradición. O sea, no puedo engañar, a mí me encanta. O sea, es que yo cuando estoy en un acto de la tradición es que yo me convierto en otra cosa. Y encima, tengo la suerte de que soy de 3 pueblos en la isla. Cuando llego a Mazacato, mi familia me hace el recibimiento. Cuando llego a Basuara, el pueblo de mi padre, en Paz de Cáncer, me hacen el recibimiento. Cuando voy al pueblo de mi mujer, en Matete, me hacen el recibimiento. Y todos son rituales que son preciosos. Y vuelvo a decir a lo mismo que ha dicho Iñigo. Sinceramente, no os podéis imaginar el nivel de autoestima que esto supone para mí. O sea, que llegas en un momento, en un sitio, por ejemplo en tu pueblo, y en un momento determinado te conviertes en el centro de atención porque te están haciendo ilusión. Cuando vienes de una sociedad donde casi todo es desprecio, todo es humillación, y de repente te das cuenta de que eres un elemento ahí que se te tiene en cuenta no por lo que traes ni por lo que tienes, sino por lo que eres. Es que para mí es lo más precioso. En un viaje a Malabo, o sea, antes de un viaje siempre llevaba medicación, llego al pueblo, voy repartiendo, voy haciendo. Y un día un señor me dice, pero usted va y va regalando, si todo el mundo vende. Digo, es que ustedes lo que me dan cuando me vaya de aquí es lo que me va a permitir seguir sobreviviendo. Pero cabrón, vale, ¿pero qué estás diciendo? Digo, sí, porque estas muestras de afecto, yo no las tengo en Europa, no las tengo. Y entonces cuando yo salgo de aquí, si tardo 2 o 3 años más, eso me va a permitir, ese es ese muro de contención tan potente que decimos. Y claro, como me gustan, hago el esfuerzo de hablar la lengua y siempre intento estar al lado de alguien para que me explique las cosas, que es la parte de la picaresca un poco del investigador, porque ya te van viendo datos y a veces, bueno, yo no suelo llevar nota para apuntar, porque no despertar sospechas, pero luego tengo que hacer una memorización. Es decir, hay un elemento que no pasa con todo el mundo, a lo mejor hay un elemento que no quiero disculpar ni disculpar. A mí me encanta mi tradición, pero no solamente mi tradición como africano. Cuando yo estuve, la primera vez que estuve en Uganda, cerca de Kenia, me hicieron también un ceremonial que para mí fue maravilloso. O sea, si yo no fuese blanco, sería de esos que dirías, estoy enamorado de las culturas africanas. Esto cuando tú lo sientes, parece que las cosas te fluyen más, ¿me entiendes? Lo otro es lo que dice, yo también espero que surjan de las nuevas generaciones gente que muestre un interés. A nosotros nos está costando mucho encontrar información escrita, a mí me está costando mucho encontrar información escrita. Pero el otro día hablándolo con un compañero de Madrid, dice, no, yo paso de lo que escribieron los colonos y tal, porque está mal. Digo, vamos a ver, quedamos como no es algo de lo que hay que partir y luego corregir. Yo, por ejemplo, he recuperado un libro que había prestado un amigo del año, escrito el año 41, donde describe a los bubis algunas cosas y te das cuenta de que este señor era un colonizador. Entonces, no puede decir que esta gente tiene unas creencias que son importantes. No, nos llaman supersticiosos, nos llaman paganos, nos llaman tal, pero a la vuelta de la esquina te llevan a una iglesia, te dan un trozo de pan y te dicen que es Dios. Caray. Ahora, ¿quién es el supersticioso entre los dos? Pues yo como mi pan cada 2 por 3 que puedo. Ahora ya me estoy aburrido porque yo ya me he cansado. Pero yo me lo tomaba de esa manera. Si se burlan de lo mío, ¿por qué tengo que tomarme en serio lo suyo? El tema de la religiosidad provoca guerras y no son necesarias, porque las creencias son, yo siempre digo, es en el ámbito de la intimidad de cada uno. Lo que sí que nos gustaría, me gustaría es, de verdad, también eso decir a los jóvenes, mira, un joven o una joven que diga, yo quiero dedicarme a estos temas, lo primero que yo siempre les aconsejo, adquiere una mínima formación académica, como estamos hablando ahora antes, que te permita conducir bien tu trabajo. Porque yo a veces leo cosas de jóvenes que son tremendas. Ahora tienen un follón los jóvenes. De repente dice, yo qué sé, cada uno saca una frase.
¿Y sabéis por qué pasa eso? Porque no hablan la lengua. Si hablaran la lengua, eso es muy simple. Y eso lo estaba explicando la compañera que trabajamos en Londres. En Bubi, nuestro acervo, decimos Evilababiechuao hecho. El Bubi, cuando llega a la isla de Bioko, llama la isla Kuisu, Kubuchu. Era su mundo, su universo. Una isla está una isla desconectada del resto. Como tanto lo dicho, abacho. Esa es la palabra con la identificación del Bubi. Y la del Bobe, porque nosotros los Bubis, cada vez que empezábamos nuestros antepasados una conversación, decía, Bobe, Kawile, cogería lo mume, en la parte de batalla de lo mume, Bobe, cogería lo Bobe, tuaguato, amigo. Bobe significa amigo. Amigo, buenas tardes, compañero, cogería lo te saludo. Por eso yo les suelo decir que necesitáis hacer, ahí sí que lo tienen más difícil, aprender a hablar la lengua. Y esto tiene que ver con el tema de los errores de muchos europeos a la hora de estudiar las culturas africanas. Traducen, interpretan mal algunas expresiones, o cuando no la comprenden, ponen lo que les da la gana. Esa es la parte del trabajo tremenda. Yo no lo sé qué fuerza voy a tener, ahora te agradezco, os agradezco las palabras de ánimo, pero también os diré que es muy duro. Es muy difícil porque no tenemos instituciones que financien iniciativas de este tipo. Yo hace años me dirigí a Cooperación Española, ese libro que dices que está tan bien hecho, Cooperación Española lo tuvo 8 años, no lo publicó. Me dice que me volvía loco, en la época que publicaba. Y me dicen que porque yo no escribo cuentos, que el trabajo era demasiado crítico. O sea, en España no puedes decir. Por eso me ha gustado la experiencia en Inglaterra. Ahí al rey le llaman como quiera y no pasa nada. Aquí no podemos, estamos sometidos a una presión que no podemos decir lo que realmente pensamos. Me acuerdo, vuelvo otra vez a una jornada con Inungo en Girona hace años. Mientras hablabas, había un señor a mi lado y decía, Edmundo, por favor, hazle una señal que pare ya, nos está poniendo a parir. Y no le estaba poniendo a parir a nadie, solo estaba describiendo la situación de racismo que había en España o en Cataluña. O sea, nos presionan tanto que nos hacen frenarnos. Y yo creo que esto, de las cosas que quizás no las toqué, al estar ahí fuera de España, la verdad me ha despejado muchísimo. Por ahí no quiero disculpar a nadie, pero quiero que entendamos que estamos en un entorno muy duro. Y luego lo que estamos diciendo, porque claro, tú también lo has hecho muchas veces, Feliciano, que a lo mejor te vas a reunir con una persona para cualquier cosa. Eso es tiempo. Eso es la parte de un trabajo de investigación que ocupa tiempo y que luego lo tienes que sistematizar. Por eso yo voy intentando haciendo lo que puedo, pero si no hago más que nadie me culpe. Porque los años pasan y las energías también van decayendo. Gracias. Entonces, ¿hay alguna intervención más? Yo solo darte las gracias. No lo he leído aún, pero lo compraré para que mis hijas también lo lean. ¿Sabes? Muchas gracias por todo. Y también porque si mi tía estuviera viva, estaría aquí, Plácida Mao. Sí. Estaría aquí contigo. Ya lo sé. Sé que te felicitaría. Ya lo sé. Y yo lo hago. Felicidades. Gracias por haberla nombrado, porque desde el día de su entierro, ay, qué fuerte, hablé con sus hijos. Digo, si vuestra madre hubiese sido como la duquesa de Alba, una portentosa, me habría financiado todos mis trabajos. Porque el primer trabajo que escribí en un periódico cobrando fue gracias a ella. Y cuando se lo dije a su marido, me dice, sí. Era un periódico que se llamaba El Noticiero Universal. Lo dirigía un señor que se llamaba, su director, Luis Moya Gombau. Resulta que Luis Moya era cuñado de, no sé si de la doctora o de su marido, yo qué sé. Y este señor leyó un trabajo mío, un primer trabajo que yo había publicado en unas jornadas, le gustó y me llamó. Y la doctora me vino a encontrar y me dice, mira, vete a hablar con este señor que quiere hablar contigo. Así es como yo empecé a publicar en medios de comunicación.
Así que gracias por haberla recordado, porque yo siempre digo, no es muy bueno que cada uno recordemos nuestros orígenes. Pero precisamente esos recuerdos son los que nos hacen, y vuelvo otra vez, y no, perdona, pero es que volvemos a lo mismo. Esta situación que vivíamos desde pequeño, de atrás, que nos enseñaron a ser, no ser arrogantes, ser personas normales, intentar manifestarnos con sencillez de cómo somos. Me gusta que te encuentras con gente, ahora cuando comenta algo de esa señora, yo no la conocía de nada, la conocí en Barcelona, leyó un trabajo, me interesó, y así ha sido la trayectoria de este sujeto que viene aquí, porque lo que sí que es cierto, yo tuve profesores que me siguieron mucho, y cuando también hace unos días, hace años yo llevaba estudiantes en el último año de carrera, y mira, yo soy muy riguroso, porque así me han enseñado, pues si haces un trabajo bueno, no es porque lo haces por ti, no sabes en dónde va a acabar, quién lo va a acabar leyendo. ¿Okay? Por eso yo intento ponerle mucho rigor a las cosas, intentar cuidar mucho el lenguaje, porque las sensibilidades son muy diferentes, y respetar también las opiniones, porque como has dicho, es verdad, esto va a crear polémica, pero también lo has dicho. Espero que sirva de estímulo, porque puede permitir que surjan las iniciativas que abran camino a la recuperación y al rescate de esos valores que tanta falta nos hacen. Bueno, como he hablado, Laia, ¿no tienes nada que decir? Me he perdido el principio, así que no sé si hay algo muy importante del inicio de la charla. Vengo con curiosidad, la verdad, y te preguntaría más sobre el rito en específico, pero bueno, ya lo leeré. Yo, para terminar, ya que si quieres, como dices, el rito, insisto, si lo lees, yo lo digo claro, es un acto de fe. Pero al mismo tiempo que es un acto de fe, también es un acto de afirmación, de reafirmación de la identidad de cada persona, de tu vida. Porque un musulmán no lo va a hacer, un yorubá no lo va a hacer. Tú lo haces porque eres bubi. Aquí tengo un texto, que justamente, mira, ahora que lo dices, es como el Ubuntu africano, ¿no? Cuando dice, yo existo porque nosotros existimos. Yo soy porque nosotros somos. O sea, yo soy bubi porque me debo a mis antepasados. Y si estoy aquí es porque hubo unos padres que pero ellos no existieron por casualidad, estaban formando parte de una red de relaciones, este tejido. Y si nosotros existimos, es porque hay una razón que lo justifica. Y como esta razón, de momento, no tenemos la explicación, yo no la tengo científica, pues en el caso Bubi también lo explico. El Bubi es muy creacionista, parte del principio de la creación, es decir, hay una fuerza superior que es la que ha justificado nuestra existencia. Esta existencia nos ha sido transmitida por través de, como él ha dicho el señor Luis Gil, Dios tiene en toda parte del mundo sus maneras de manifestarse, y en el caso Bubi nos lo ha transmitido de esta manera. Pero esto no significa que también lo suelo decir, que el hecho de, yo siempre digo, la afirmación de mi identidad no significa negar la identidad de la otra persona. Yo me afirmo, yo hago mi identidad porque necesito sentirme, necesito encontrar sentido a mi propia vida. Y si por ejemplo me llevan a una iglesia musulmana y lo que hacen no me sirve, porque toda la espiritualidad la llevamos dentro. Si en una iglesia mormona no me sirve, yo tengo que buscar ese lugar donde espiritualmente me encuentre. Y casualmente en mi caso es el esto. Por eso digo que la espiritualidad es muy profunda, tiene una dimensión, un aspecto psicológico, de dimensión cultural, y por eso te digo también que hay la parte de fe, pero claro, en el momento que tú lo haces rodeado de tu familia, es donde sale la reflexión. Yo existo porque nosotros existimos. Uno puede hacerse solo, yo lo hago muchas veces solo, porque cuando estás viajando,
Pero el verdadero museo bueno es cuando te lo hace la familia. Entonces te das cuenta de lo que eres, del potencial que hay en tu entorno y la energía que esto te transmite. Porque sobre todo es eso. Nosotros, los africanos en general, somos muy espirituales. Necesitamos tener esa fuerza que nos permita seguir en las situaciones más adversas. Si no, pregunta cómo hemos sobrevivido a la esclavitud, cómo hemos... El otro día me pasaron un vídeo de un grupo de cubanos negros haciendo ceremonia muy cantando Eupe, Eupe. Digo, wow. O sea, esa necesidad de no perder la referencia con el pasado es un elemento que es muy importante, pero cada uno es muy libre. Si uno cree que en ese espacio, por más que es miembro de esa comunidad, eso no le dice nada, pues es muy libre de hacer lo que quiera. Es voluntario sobre todo. Lo único que yo intento es que cuando uno lo quiere hacer, con este trabajo, es decir, ya que lo vas a hacer, intenta hacerlo como lo puedas. Sí. Sí, tenía una pequeña pregunta justo en relación a lo último que has comentado ahora. Y bueno, parte también de una experiencia mía propia personal, y es eso, muchas veces cuando vosotros mayores nos comentáis la importancia de todos estos ritos, ¿no? De estas elecciones, nuestra espiritualidad, a veces lo contáis desde la perspectiva de haber tenido la suerte de haber vivido eso y de haberlo compartido y de haberlo mamado desde que sois pequeños, ¿no? Mis madres, por ejemplo, siempre me dicen que cuando estaban en Mososo, un día iban a la casa de una madre suya, luego iban a comer a casa de otra, luego se juntaban a casa de otra, luego a casa de otra. Entonces, hoy en día, digamos, los jóvenes como yo personalmente, no tenemos esa suerte. A lo mejor una de mis madres, bueno, mis madres, no todas mis tías, ¿no? Una vive en Valencia, otra vive en Barcelona, otra vive en Madrid, otras cuantas viven en Guinea. Entonces, yo al nacer aquí, nosotros no tenemos esa suerte de poder impregnarnos de todo ese sentimiento que vamos allá del conocimiento, que van haciendo. Entonces yo te quería preguntar a este grupo de esa generación de jóvenes, ¿qué les dirías tú para impulsarlos, para inculcarles la importancia o el sentido que tiene este tipo de cosas desde una perspectiva más objetiva, digamos, sin intentar acudir a tus recuerdos o a lo que tú has vivido? Cada persona que parte de cero, digamos. ¿Qué dirías para decirte, oye, esto es necesario? Es muy difícil dar una receta, ¿eh? Si alguien de ustedes me quiere ayudar después, porque aquí has planteado un tema muy serio y muy profundo, ¿no? Porque es verdad, nosotros teníamos la referencia de los tíos, las tías en el pueblo y todo esto. Todo esto ha cambiado. Entonces, ¿qué le puedo decir yo a una persona de decir, nosotros lo hicimos así y ahora vosotros no tenéis esta posibilidad de hacerlo? ¿Qué método se puede aconsejar? Es que no lo encuentro, no sé si alguien puede darle alguna receta. No, yo quería decir, perdona, realmente se ha sacado temas aquí muy importantes que ojalá tuviéramos las energías que teníamos, porque es necesario e importante todavía poder hacer mesas redondas y sacar ese tipo de temas para debatir, porque son muy profundos y no son tan superficiales como la gente cree, sino que son muy profundos. Recuerdo una vez estaba dando una charla y es que el pueblo negroafricano somos los primeros. Cuando lees o escuchas las mitologías negroafricanas y lees el Antiguo Testamento, es parecido. Ese Dios castigador, ese Dios que te perdona, que te da, lo encuentras. Yo recuerdo que una señora se enfadó. Le digo, señora, no olvide que la historia empezó en África. Pero te quiero decir con esto lo que ha dicho el joven, es muy importante. Me gustaría, ojalá, hubiera todavía tiempo de organizar, no solamente para la presentación del libro así, sino temas
importante, como él ha sacado, se habla de espiritualismo. Son temas muy profundos de África. Es que venimos, lo digo en muchos de mis libros, nuestra situación de negros africanos es como de una persona que ha sufrido un coma traumático de largo tan tiempo y luego se despierta o lo despiertan y empieza a pensar lo que es. ¿Qué se ha debido? Los 400 o más años de la opresión llamada esclavitud, los no sé cuántos de colonialismo, no vivimos. Y luego nos despertamos en un mundo que hablas la lengua de otro, la cultura de otro, y solamente ahora, después es cuando muchos empiezan a pensar quién éramos, cómo éramos, y esto se está, porque te hablan de, cuando te hablan, por ejemplo, los negros rinden cultos a sus muertos, perdóname, lo he dicho muchas veces, yo no rindo culto a mis muertos, convivo con mis muertos, porque si voy a pueblo de otro negro, de otro familiar, pues a mi propio pueblo, en sus tumbas paso con respeto. Pero cuando voy a las tumbas de los míos, es como si fuera la casa de un abuelo. Incluso les hablo. Estoy aquí. No rindo culto. No, para mí no rendíamos, convivíamos con nuestros muertos, no los veíamos con los amigos. Son cosas que están ahí. Sin embargo, cuando yo tengo, por ejemplo, la foto de un santo, no rindo culto. Es un muerto. Pero no rindo culto a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo. No, es mi pariente. Convivo con él. Son temas que ya no hay tiempo, lo siento, pero creo que muy importante y bastante que se podría debatir para que los jóvenes lo vayamos con cada uno aporte su idea y se vaya sabiendo. Porque sí, estamos recuperando la memoria. Estamos recuperando la memoria, sabiendo quién éramos. No somos el primer pueblo. La historia empezó en África. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Yo creo que primero un momento para eso. Sí. Una anécdota. El amigo ha dicho de que, bueno, si coge el Antiguo Testamento, citar el Nuevo Testamento, los apóstoles, hoy decimos Pablo, decimos Pedro, decimos Juan, decimos Antonio, que rendimos un culto porque tenemos el santoral y tenemos incluso la efigie de este santo en alguna parte. Cuando fui a bautizar a mi hijo, le digo al cura que se llamará Juan Pablo, Rubén Juan Pablo. Entonces el hombre me dice, no, dice Rubén no. Digo, ¿por qué no? Dice, porque en el santoral no consta. Y yo, la verdad, me salió así, digo, bueno, Pedro no era santo, Felipe no lo era, todos los apóstoles, eran personas normales. Digo, bueno, si no hay Rubén, mi hijo será el primer santo que se llame Rubén. Y el hombre me bautizó. ¿Por qué? Porque es que realmente, o sea, por coger nombres santorales, bueno, yo ya sé que ahora se cogen varios nombres, ¿no? Pero te estoy diciendo el año, en aquel entonces tú tenías que definir, porque incluso Rubén no lo he puesto en el libro del registro civil, porque luego se puso enfermo, no pude ir a Madrid a que la embajada o el consulado me lo ratificara como nombre como Sigrid cuando nació de Carmen Chanque, yo tuve que ir aquí al consulado americano para que me dijeran que Sigrid es nombre y nombre de mujer. Un hombre. Entonces, hay cosas que realmente, bueno, hemos asumido toda una serie de cosas que tendríamos que, bueno, ahora ya no es tanto, ¿no? Pero ya digo que si no lo hubiese sacado este razonamiento, que no sé dónde me vino, que Rubén será el primer santo. Sí, en aquella época nos pasaba a todos. Mira, aparte de lo que él ha dicho ya, nos han dado dos sugerencias.
Yo, por ejemplo, una de las cosas que yo encuentro muy importante es el trabajo que estáis haciendo ahorita. Estáis haciendo un trabajo, para mí, lo he dicho antes y lo repito. Yo cuando participé en aquella jornada en 2019, le dije a Mario, yo llevo años trabajando en cosas de interculturalidad, diseño, gestión, proyectos, formación. Digo, yo me pongo a vuestra disposición para ayudaros a vertebrar vuestro proyecto, para que no os pase como nos pasó a nosotros. Yo cuando llegué en Barcelona en el año 78, yo venía de Madrid. Aquí en Barcelona había una asociación de los Bubis, Asociación Cultural Rieva. Esa asociación se creó aquí en Barcelona en el año 76, si no me equivoco. Y de Madrid, que ahora la Asociación Cultural Bubi está celebrando sus 40 años, tomaron como referencia Rieva. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque yo participé en la expedición que vino a Barcelona, porque entonces yo vivía en Madrid, a pedirles que nos dieran referencia de cómo habían hecho para crear la asociación. Pero Rieva fue un poquito más para adelante. No es por poner medallas, pero coincide un momento que, se hacen cambios de junta, yo soy secretario, me pide un momento que estoy haciendo ya, creo que en segundo y tercero, y voy conociendo temas de movimiento y de gestión. Entonces, como comento con los compañeros, introducimos seminarios. Todavía tengo, como aquel que te mandé, todavía tengo el folleto del primer seminario que hicimos sobre cultura Bubi en 1981. Fue un seminario en el que invitamos a un señor que se llama Juan Balboa, que es el padre de Guillén. Javier Balboa. Sí, Juan Balboa, es el padre de Guillén, el que está en Mallorca. Otro señor que vive en Ginebra, Rafael Napo, papá de Sure, sí, que no sé cómo le voy a recuperar, porque este señor es una auténtica enciclopedia. Otro señor que vive en Palma de Mallorca, que se llama Paulino Vitata, había hecho un diccionario de Bubi, el primero que yo vi que hizo una persona de nuestra generación. Aún he hablado con él porque estamos intentando recuperarlo. Pero nos pasó algo muy extraño a los guineanos en España. He hecho un artículo sobre Guinea que me han pedido. Es que con la llegada de Obiang al poder, a partir del 82-84 se empezó creando una situación extraña. Esa asociación organizaba seminarios, muestras de canción y folclore Bubi, tenemos los carteles, actividades y tal, para justamente ir dotando de elementos culturales a la gente que venían atrás. Entonces, esa es una línea en la que seguramente tendréis que mirar, porque cuando ya no tienes la posibilidad de reunirte con tu tío, con tu abuelo y con tal, Occidente tiene recursos que los hace muy bien, por eso solo hablar de los aspectos metodológicos. Si un día organizáis un seminario sobre ritos y creencias, o un seminario sobre tal, se buscará la persona que pueda impartir y aportará lo suyo, será mejor o peor, pero se estará entrando en esa vía de recuperación. Yo tengo, por ejemplo, en casa un diccionario, por fin lo he encontrado, la gramática Bubi, que reeditaste. Este señor reeditó una gramática Bubi, un diccionario feliciano, en el año 80, 80 y pico. Yo pensé que lo había perdido, lo he recuperado porque el COVID me ayudó a revisar todos mis archivos. Son materiales que están ahí, que en un momento determinado se pueden utilizar, pero necesitamos una entidad que ayude a vincular. Y ahora son estas entidades, porque esa situación de reunirte con el abuelo, con la tía, ya no se va a dar. Pero esta otra que te estoy dando, sí, porque si invitas a un señor, por ejemplo, el señor Paulino Vitata, él participó en una expedición de baile en Etiopía en el año 71 que ganaron un premio. O sea, son personas que tienen un valor, un bagaje que pueden transmitir y que luego vosotros iréis mirando cómo lo utilizáis. Creo que ahora mismo, para que tu pregunta no se quedara en el aire, es lo único que puedo sugerirte. Bueno, tenemos que agradecer este diálogo diverso. Yo creo que ustedes, como generaciones que les ha tocado un espacio de tiempo y espacio convivir en esta España, en esta Cataluña,
es más que prudente dejar ese legado. En el caso de Minongo tiene un legado literario, cultural. Se decía que había que recuperar la memoria. Eso es correcto. Pero también hacer la memoria que a cada uno nos ha tocado convivir en estos territorios, ¿no? Recuperar la memoria y escribir la errancia que se ha tenido en estas tierras, ¿no? Entonces yo creo que esas son, ahora que uno ve que en estas 2 últimas décadas, en la Cataluña contemporánea, en la España contemporánea, se han venido haciendo, y uno los ha venido viviendo con sus pros y sus contras. Por ejemplo, el tema de cómo se ha visto que las grandes familias que han en el pasado participado de la trata de esclavos, eso lo hemos visto en estos últimos periodos. Se han hecho programas sobre la trata de esclavos en TV3. Recientemente, hace como 2 semanas, pude verlo, como representante de la minoría africana enfocaba en un programa, hacía toda una panorámica, una especie de retrospectiva de la familia, el tema de la estatua que estaba por acá por la vía de Letana. O sea, toda una serie de hechos que están ocurriendo en la ciudad, que han venido ocurriendo en la ciudad y que creemos que es prudente, porque yo que pertenezco a, ¿cómo se llama? A esa herencia dispersa por el mundo de la cultura africana. Mis ancestros vienen de esa misma vertiente y creo que nos toca ahora a esta generación darle, vamos a decir, orden a estos signos dispersos en rotación y aprovecharlo. Por ejemplo, recientemente se hizo una exposición coordinada por la colega Tania, la que asistimos, y que nos pareció un aporte visual, porque a cada uno nos transportó, o sea, ¿no? en ese recorrido, en esa pequeña espacio, se hizo un enorme recorrido, una especie de encuentro y desencuentro al mismo tiempo de la presencia de las diferentes minorías y cómo se han venido moviendo en Cataluña y en España, ¿no? Ya que uno llegan por las diversas ciudades o han llegado por las diversas ciudades de la España que conocemos. Entonces yo creo que sí es posible, darle cuerpo ahora para el futuro. O sea, yo creo que alrededor, por ejemplo, de esta exposición se pueden hacer actividades paralelas, aprovechar esos espacios. Y creo que la ciudad lo necesita. La ciudad lo necesita. Los ciudadanos diversos que están por ahí creo que les vendría bien o nos vendría bien. Bueno, yo estoy a la orden. Soy un instrumento más de esta convivencia entre nosotros. Y bueno, agradezco el aporte del mundo para crear una masa crítica, diría que para crear y fomentar una masa